Cordial saludo para quienes están viendo este vídeo en el cual trataremos el tema de la reforma y la contrarreforma. Para tal exposición manejaremos una estructura que consta de 6 partes: un contexto en el cual abordaremos ideas generales, una parte geográfica, presentaremos y veremos algún mapa que nos permite ver de qué manera fue la expansión y cómo fue el impacto a nivel territorial en esta parte europea y posteriormente hacia otros lugares. Veremos quién fue Lutero, unos breves datos acerca de la vida de este personaje del siglo XVI. En un segundo punto veremos quién fue Calvino y, más que Calvino, el movimiento calvinista. Veremos algunas ramas del calvinismo. En un tercer punto tendremos presente el desarrollo del anglicanismo y las consecuencias. En un cuarto punto nos centraremos en la contrarreforma. De igual manera veremos qué fue la Compañía de Jesús o cuál fue su papel dentro de esta situación. Vivía en la iglesia y veremos la decisión, veremos lo que fue tema de discusión, lo que se decidió en el Concilio de Trento y pues por último haremos unas ideas generales a modo de resumen. Perfecto. De esta manera partamos por decir pues que la reforma fue una revolución. No entendía en términos quizás como lo vemos en la Segunda, Primera Guerra Mundial, como lo podríamos ver en otros conflictos que tienen como un eje central las armas en cuanto a opresión, respondiendo a otros estímulos que llevan a cambios muy profundos en la sociedad. Obviamente, al hablar de reforma, hablamos de una revolución en este contexto de la reforma y contrarreforma en la iglesia. La diferencia, como lo decía anteriormente, es que acá las armas van a ser la pluma y el papel y el discurso, la retórica. Por tanto, esto es una revolución de tipo religioso, cuanto más no de armas o cualquier otro tipo o elemento. La reforma rompe con la unidad de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Se da un florecimiento de nuevas doctrinas, de nuevos pensamientos, de nuevos pensadores, etc. Con estas ideas, veamos un poco quién fue Martín Lutero. Nació en Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483 y muere el 18 de febrero de 1546 para otros 1547. De donde, hijo de padres trabajadores que se esforzaron por brindarle la mejor formación. Este hombre, luego de un tiempo, fue un gran teólogo y fraile católico, agustino, y también fue el principal impulsor de la Reforma Protestante y de la doctrina teológica y cultural que ahora conocemos como el luteranismo. Lutero se caracterizó por exhortar a que la Iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia, impulsando con ello una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. Frente a esto, obviamente la Iglesia Católica debe responder y la respuesta es llamada contrarreforma, puesto que tan solo no son las ideas de Lutero las que van a afectar así, digamos, de alguna manera la unidad de la Iglesia, sino que la Iglesia, mediante lo que este fraile agustino propone, debe responder con unos argumentos sólidos, ya que trataba temas muy importantes y delicados, el tema económico, el tema sacramental, dogmático, entre otros. Bueno, con estas ideas generales
Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, no olvidemos que la esposa fue Catalina de Bora y se casaron o contrajeron matrimonio el 13 de junio de 1525. Sabemos que Catalina de Bora fue una monja que con la reforma de Lutero, con las ideas, ella acepta esto, se retira junto a otras y pues hace vida matrimonial con el padre del protestantismo o de manera más específica del luteranismo. Entre los postulados de Lutero, obviamente está el rechazo al celibato, de ahí que se haya casado con Catalina de Bora. Así, la reforma fue un movimiento religioso que se propuso reformar algunos dogmas, también presentar una nueva forma de interpretación de la Biblia, cuestionó algunas prácticas de la Iglesia Católica, entre ellos o principalmente la corrupción, el afán de lucro económico y el poder político. Se manejaba esto en Europa durante los siglos XVI y XVII. En este mismo contexto se destaca el luteranismo, como lo veíamos, hay otras corrientes que surgen, y es el calvinismo y el anglicanismo, que más adelante lo veremos. Entonces, en este, en esta, en este sentido, veamos un mapa en el cual encontramos la expansión del luteranismo, del calvinismo, del anglicanismo y pues de la Iglesia Católica, obviamente en todos los contextos, en todos los lugares, más que en el contexto, en esta parte territorial, pues podemos ver de qué manera nos ilustra el mapa la centralidad que se tenía de las religiones, de estas creencias, de esta nueva forma de pensar en esta parte de Europa. Perfecto. Así, el luteranismo, veamos en un primer momento el surgimiento de esta, se origina bajo el Imperio Alemán, en el gobierno del emperador Carlos V, quien era rey de España también, y pues el principal impulsor fue Martín Lutero, en el siglo XVI. Surge a raíz de problemáticas que se da precisamente a raíz del cobro de indulgencias, que fue uno de los puntos que juzgó Martín Lutero, de la injusticia que se veía, del abuso de poder por parte de la jerarquía católica y pues de la no vivencia de ciertos elementos que dice la Biblia, partiendo obviamente la idea de Lutero, teniendo como principio la centralidad en la Sagrada Escritura, interpretando estas enseñanzas, pues de dónde saca para juzgar la Iglesia Católica. Lutero, para responder a esto, esta crítica hace 95 tesis donde critica la situación de la Iglesia por el tema de las indulgencias y una segunda parte o elemento importante de su doctrina es que afirma que las personas podían leer e interpretar la Biblia y establece un diálogo directo con Dios sin intervención de la Iglesia Católica. Niega el culto de los santos y no reconoce sino dos sacramentos. Entre ellos, ellos son el bautismo y la Eucaristía. Así muchos nobles y burgueses aceptan el luteranismo, pues con expectativa de poder aumentar su poder económico y pues su fasto en tierras. Muchos campesinos también aceptan esto, y esto se ve manifestado con el movimiento, una revuelta que es en 1520, buscando mejoras sociales y económicas. Pero Lutero no los apoya, sino que va a apoyar la burguesía para que ellos puedan contrarrestar esta violenta revuelta. Así, el luteranismo comienza a expandirse, a tomar mucha fuerza, presentando esos dos elementos principales, la Sagrada Escritura como centralidad, la negación del celibato, se quita, Lutero rechaza precisamente la adoración, como es conocidos por algunos,
por los santos, las imágenes y el culto a la Santísima Virgen. Bueno, veamos otro punto importante, otro corriente, es el calvinismo, que nace en Suiza gracias al monje Calvino, Juan Calvino, en el siglo XVI, quien llega de Francia a la ciudad de Ginebra e impone un gobierno teocrático. Se caracteriza por la negación e intermediación de la Iglesia entre Dios y los hombres, rechaza el culto y adoración de santos e imágenes, reconoce el bautismo y la Eucaristía como sacramentos y habla del tema de la predestinación aceptando esto. Ramas del calvinismo. Está la iglesia presbiteriana, que se inicia con una reforma escocesa liderada por John Knox. Está el puritanismo, que es expulsado en 1665 del anglicanismo, y pues al dispersarse pierde mucha fuerza realmente. Y están los hugonotes, que son los más conocidos franceses calvinistas. Otra rama es el anglicanismo, que nace en Inglaterra con el rey Enrique VIII, y el problema fue que el Papa le negó el divorcio, el rey humillado pasa a hacer su propia iglesia, acoge sus ideas propias o acoge las ideas de la Reforma. En 1534 el Parlamento de Inglaterra vota la llamada Acta de Supremacía, con la cual confirmó el nombramiento del rey como jefe supremo de la iglesia. Así, iglesia y Estado quedan bajo el poder del monarca. Con la reina Isabel I, 1558-1603, el anglicanismo se consolida. La Reforma Europea, entonces, así en este siglo XVI, comienza a expandirse. El luteranismo se enraizó pronto en el norte de Alemania y en los países escandinavos. La doctrina de Calvino desde Suiza se expandió a Francia y los Países Bajos y llega hasta Escocia a través de John Knox. En Inglaterra surgió la iglesia anglicana bajo el reinado de Enrique VIII. En nuestra segunda parte vamos a ver la contrarreforma. Brevemente, la contrarreforma es la respuesta frente a la reforma, lo que hace la Iglesia Católica, que trae con más que enfrentar a los pensamientos de Lutero, es una reestructuración, unos cambios importantes para la Iglesia y su forma de pensar, lo que celebraba y su estructura, o sea, una renovación principalmente, o los que estuvieron ahí presentes, para esta reestructuración en la llamada Compañía de Jesús. Otro objetivo de la contrarreforma fue evitar la propagación del protestantismo y esto fue, o una manifestación de esto fue la Santa Inquisición en España e Italia. Así la Compañía de Jesús fue quien aseguró el éxito de la contrarreforma. Fue fundada por San Ignacio de Loyola en 1540. Buscó una organización fuerte de la iglesia que hubiera una jerarquía estricta y disciplinada. Así también el Concilio de Trento, inicia en 1545, se elabora una doctrina que contradecía punto por punto lo que los protestantes habían defendido. El concilio rechazó la llamada Fides Caritate Formata. La fe fundada en actos de amor es la que salva al hombre, por tanto la gracia es inherente y no imputada, como lo dijo Lutero. La naturaleza humana, privada del libre albedrío, mero sujeto pasivo de la acción divina. En este se condena también de esta forma el sacerdocio universal y la primacía de la Biblia, y se rechaza el matrimonio de los clérigos. El concilio formuló doctrina de la reforma de los sacramentos de la Iglesia, mantuvo los 7 sacramentos desde el siglo XII, afirmó el dogma de la sustanciación, estableció el culto a las reliquias de los santos, indulgencias y esforzó por represión a los abusos. Con esto se reafirma, se reorganiza la Iglesia fuertemente jerarquizada, los pontífices sientan cabeza, se esfuerzan por renovar, por enfrentar esta situación, se da una supervisión del clero y de esa represión. El concilio finaliza en 1563, un año después de la muerte de Calvino. Y así la iglesia comienza a retomar los lugares donde había estado. Así pues, a modo de conclusión, sepamos que la reforma fue la oposición a la Iglesia Católica, a la cual responde con una contrarreforma, y surge una cantidad de elementos que el día de hoy son precisamente
la base de lo que nosotros tenemos.